recurrió a la justicia y me acompaña Hugo Moyano, hijo, que los representó desde lo laboral. Fueron a la justicia y tuvieron una buena noticia. Sí. Hugo, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por venir. Rosario? Bien. Sí, como bien decís, el día 5 de septiembre, casualmente el mismo día en que se hizo una marcha reclamando la reincorporación de la totalidad, que son 357 trabajadores ilegalmente despedidos, la jueza nacional del trabajo del juzgado número 14, Silvia Beatriz Garcini, ordenó cautelarmente la reincorporación de 93 trabajadores de la agencia, que se suma a otras tantas reinstalaciones que ya se venían obteniendo. Esta es la más numerosa hasta el momento, pero más o menos irán más de 130 reincorporaciones ordenadas. Independientemente de a qué sindicato estaban afiliados. Sí, esta presentación en realidad la hizo el sindicato. Hay reinstalaciones individuales, esta la hizo el sindicato de prensa, de el Buenos Citrapren, y todo, que tiene personería gremial en el ámbito de Telam, y todos los trabajadores que le dieron la autorización, bueno, pudieron ser reincorporados. Todavía aún... ¿Se hizo efectivo esto o no? No, es muy reciente, todavía no la cumplieron, pero la empresa parece que redobla la apuesta. En vez de cumplir con las reincorporaciones que todavía tiene en curso, hoy anunció que le iba a descontar a algunos trabajadores que habían adherido al ¿Qué quiere decir? ¿Le iba a descontar qué cosa? Le iba a descontar los salarios caídos por la huelga. Van alrededor de 71, claro, 72 días de huelga, pero nadie trabaja en la empresa. No trabajan los directivos, no, el presidente Rodolfo Pousá tampoco, pero selectivamente, también como hizo con los despidos por motivos ideológicos y sindicales, le descontó solamente a afiliados de la empresa. Ahora, la situación entonces, ¿cuál es? La justicia ordenó las reincorporaciones, ¿todavía no se efectivizaron? ¿Y sigue tomado la agencia sin trabajar? Claro, hay una ocupación pacífica. Incluso trataron de denunciarlo penalmente y la justicia penal les dijo que no. Que no. Entonces lo que trata de hacer la empresa... Porque estaban defendiendo sus puestos de trabajo, ¿no? Este es el punto. Claramente. Lo que trata de hacer la empresa es desgastar, doblegarlos. Y bueno, por suerte la justicia del trabajo, como lo ha hecho en otras oportunidades, la semana pasada, bueno, la Cámara Nacional del Trabajo dejó sin efecto la multa más escandalosa de la historia de nuestro país al sindicato de camioneros, también le puso límites al gobierno. Por eso esto lo leemos en modo político, ¿no? La justicia del trabajo le pone límites al gobierno en los abusos que comete. Ahora, por lo general la lectura que hace el gobierno es que hay una mafia laboral en todo esto, la de los abogados, más la justicia. Hay ahí una cosa rara que hace que las empresas entonces quiebren, que los trabajadores sean reincorporados. ¿Cómo se lee esto? Porque el gobierno tiene otra lectura de estas cosas. Sí, esa es la estrategia mediática que desde el principio ha tenido, ¿no? Acusa a los abogados laboralistas, ha denunciado a jueces, a camaristas, le ha hecho juicio político por aprobar una paritaria que el Ministerio de Trabajo se negaba a homologar, por reincorporaciones también, como pasó en el ex ENACOM. Y bueno, lo mismo hace con el gremialismo, ¿no? Persigue, Camioneros es un claro ejemplo, ¿no? Persigue desde las denuncias judiciales, desde el intento de doblegar económicamente, pero para doblegar a la totalidad y poder avanzar, allanar el camino y avanzar por los derechos de los trabajadores. Bueno, en definitiva han tenido una muy buena noticia desde la justicia. Esperemos que se haga efectiva y que los compañeros puedan retomar sus tareas y trabajar, ¿no? Que es lo que todo el mundo está pidiendo. Nosotros tenemos toda la confianza que así va a ser. ¿Qué puede suceder si no se reincorporan finalmente? Y si no se reincorporan, ese incumplimiento de la medida cautelar va a ser denunciado a la justicia y seguramente les van a aplicar sanciones de carácter económico, pecuniario, y también esto puede derivar en un delito, ¿no? Por el incumplimiento, acá estamos en una empresa del Estado, y por el delito de desobediencia también. Bueno, estamos en el tema laboral con nuevas decisiones por parte del Ejecutivo, digamos. El Ministerio de Trabajo desaparece como tal y se transforma en Secretaría. ¿Qué significa esto para el mundo laboral? Es una noticia realmente muy, muy mala. El Ministerio de Trabajo, el rango ministerial se lo dio Juan Domingo Perón en el año 1949. Era Secretaría de Trabajo y Previsión, claro, él fue secretario de Trabajo y Previsión. Y bueno, ahora bajarle el rango y colocarlo bajo la órbita de producción, claramente responde al sesgo ideológico. No es que estamos tratando de lograr la austeridad que dice el presidente con esto. Ahora, en la práctica, Hugo, ¿qué significa esto para el trabajador?
le quita poder a la autoridad de aplicación en el mundo del trabajo, que es el Ministerio de Trabajo. Seguramente le van a restar presupuesto, muy posiblemente, como pasó con agroindustria, haya despidos y el Ministerio de Trabajo tiene menos poder. El que define en última instancia va a ser producción. Ahora, los otros días Hugo Moyano padre dijo algo fuerte, ¿no? Cuando se reunió con los intendentes. Dijo que, la verdad, él veía un gobierno desorientado, un presidente desorientado, y que según allegados le comentaron que el presidente se quería rajar. Es fuerte eso, dicho así, ¿no? A ver, ¿qué sabes de esto? Yo no escuché en vivo, lo leí. Le tratan de dar una visión destituyente o tratar de victimizarse, pero no, justamente ese mismo día en esa reunión se habló de la unidad, se habló de que el peronismo se una para hacer una alternativa fuerte en 2019. Yo creo que lo que Hugo Moyano hizo es expresar lo que, como en otras ocasiones también lo ha hecho, piensa muchísima gente, ¿no? El gobierno lo único que transmite es desconfianza, inseguridad con las medidas que adopta, ni siquiera las puede transmitir. Habla el presidente y sube el dólar. Toma medidas como estas de tratar de reorganizar todo su gabinete, y lo cual no sirve para nada. Transmite inseguridad, desconfianza y angustia, ¿no? Eso es la percepción que tiene la mayoría de la gente. A ver, estamos hablando de ministerios importantes, el de Trabajo, el de Salud. Yo quiero sumar, si me permitís, Hugo, a Ginés González García, porque fue ministro de Salud. Doctor, buenas noches, gracias por venir. Luego estamos hablando del tema del trabajo, y en la misma línea dejamos de tener Ministerio de Salud. Sí, un disparate de todo punto de vista. Desde el punto de vista formal, porque si en una crisis algún ministerio es necesario, es el de salud, en el sentido que es un mecanismo, hay un círculo perverso entre pobreza y enfermedad y pobreza. O sea que cuando uno tiene la catástrofe que tenemos en el sentido inflacionario, aumento de la pobreza, etcétera, etcétera, tiene que ser una política de salud mucho más activa, mucho más presente, mucho más cercana. Y en realidad el símbolo que da es decir, no, me borro el gobierno, no, le bajo de categoría, cosa que solo hicieron los gobiernos militares. Esto lo hizo el gobierno de Onganía y el gobierno de Aramburu, las dos dictaduras militares. Después, jamás un gobierno democrático, lo mismo que el de Trabajo, el de Salud, fue creado en 1949, y verdaderamente además ni siquiera sirve para lo que dicen servir, porque no ahorran, eso lo puedo asegurar, no ahorran un centavo. Es decir, yo creo que van a gastar más en la papelería que tienen que rehacer, porque ya no es solo el Ministerio de Salud, que en lo que van a ahorrar, que además, digo una cosa... ¿Y entonces para qué sirve? Si es puro marketing. Un símbolo, es como decirle a algún acreedor externo, miren todo lo que hacemos, pero desde el punto de vista operativo, puedo asegurar, no es nada en centavos. Sí es, desde el punto de vista del símbolo, de decir a las provincias, che, encárguense ustedes, la nación se corre, se baja, se devalúa, y a los trabajadores internos, ¿qué le está diciendo? Con todo lo que significa hoy trabajar, que está difícil, que hay que ponerle mística, que hay que ponerle muchas ganas en un área tan crítica como la salud, con todas las dificultades que ya tiene, y le dicen, no, el Ministerio Nacional directamente no tiene que ver con esto, directamente, como dicen los chicos, se borra o va a la B. Con lo cual, verdaderamente, por eso digo que es catastrófico, como símbolo, como medida y como idea política de cómo estructurar al gobierno en función de la crisis. ¿Y cómo evalúan, bueno, es para los dos, ¿no? Pero empiezo por el doctor, ¿cómo evalúan este momento de la Argentina con un presidente que nos dice que está pasando o ha pasado los 5 meses más difíciles de su vida después de su secuestro, en un momento económico y social complejo? No, delicado, pero vuelvo a decir, yo he tenido el honor y también, obviamente, la dificultad de que fue integrar un gobierno en un momento de crisis, como fue el gobierno de Duhalde. Pero la respuesta fue salir con todo en las áreas sociales, entre las cuales salud es una de ellas. El presidente también dijo que se iba a reforzar el área social y resulta que se borra a la salud, con lo cual uno no entiende que no considera la salud un área social. Y vuelvo a decirte, Rosario, hay problemas, ya venimos viendo que hay falta de medicamentos esenciales, hay falta de pago a los proveedores, faltaron medicamentos para el HIV, faltaron medicamentos para la tuberculosis, faltaron vacunas. Ya cuando llegan a faltar vacunas, la cosa está complicada. Y a todo esto es un nuevo símbolo de lo poco como jerarquía que le da el gobierno a la salud. Además, ¿cómo decirte? Son como sagaces en los centavos y estúpidos en los millones, porque todos los días pierden millones en esta cosa financiera de la cual eran los grandes expertos, ¿no? Lucía, ahí tenés algunos detalles, ¿no? De los medicamentos oncológicos. Sí, exacto. Y de HIV tenés por allí. HIV, bueno, es también otro desprendimiento bastante delicado que tiene que reduzcan el ministerio, ¿no? Lo que están denunciando algunas ONG es que va a haber un faltante
de medicamentos para el HIV. Esto se desprende cuando Sergio Maulen, que era el titular de la Dirección de SIDA, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis, renuncia, hace unos días renuncia. Sí. La renuncia se va a concretar a fin de mes, pero ya está medio afuera. Él se va diciendo que va a haber un recorte importante. ¿Qué pasa? El ministro, ahora devenido en secretario, Rubinstein, ayer lo cita a Maulen y a algunos representantes de organizaciones y les quiere llevar un mensaje de calma diciéndoles que no va a haber un recorte presupuestario en un área tan sensible. Pero no hay un número concreto. Se dice, bueno, hasta que el presupuesto no esté debatido y no esté presentado el próximo viernes no lo vamos a saber. Lo que dicen en concreto las organizaciones es que el presupuesto de 2018 fue de 2.289 millones de pesos para esta área y el de 2019 asciende solamente a 2.400, con lo cual en un área que está muy dolarizada por la necesidad de los medicamentos, que muchos son importados, y con esta inflación mucho más grande de la contemplada, va a quedar un presupuesto 50% menor al del año pasado. Esto es lo que se denuncia desde las fundaciones y organizaciones que tratan el tema. Bueno, este es el punto, ¿no? Los presupuestos recortados. Recién el ministro Finocchiaro, cuando se le preguntó en el marco del acuerdo con los docentes universitarios cuál puede ser el recorte en el presupuesto, dijo, bueno, no, eso todavía no, se está estudiando, veremos. Técnicamente están reunidos todos los ministros de las provincias y se espera acuerdo o no con los gobernadores. Lo que pasa es que esta renuncia tuvo que ver con que lo que le asignan de presupuesto para el año próximo no alcanza para comprar lo que necesita con los enfermos que ya hay. Pero lo que pasa es que ya está agotado el presupuesto. Lo que está pasando es eso. Y además hay que decir cuál es la historia. Desde que asumió este gobierno, la estructura porcentual de salud siempre fue reduciéndose dentro del presupuesto nacional. O sea, ya es una línea que termina degradándolo, como dije antes, y bajándolo de jerarquía, ¿no es cierto? Hugo, quiero retomar la pregunta que le hacía al doctor respecto del momento difícil que pasa el país, porque las centrales sindicales llamaron a paros nacionales 24, 25 de septiembre, la CTA empieza el 24, la CGT el 25, Camioneros va a adherir, y el punto es esa conflictividad social más estos recortes. Y hablo de la política en el sentido de gobernadores que pareciera que van a dar el sí, al menos la mayoría para un presupuesto. ¿Se condice entre lo que pasa en la calle, lo que dicen los trabajadores y dice la política? Bueno, esta es en parte uno de los motivos que llevó al Sindicato de Camioneros, a la Federación de Camioneros, a renunciar al Consejo Directivo de la CGT, si bien continúa confederado. Viene exigiendo ya desde el principio de año, ya desde que paró la reforma laboral, porque la reforma laboral se para por las organizaciones que pelearon, entre las que se destacó Camioneros, y se vino exigiendo. Camioneros rompe el techo del 25%, que ahora ya quedó corto con toda la inflación, y reclamando una mayor actitud, un plan de acción, ¿no? Que no se agote todo en un paro. Por supuesto que se va a adherir al paro del 25, pero hay muchas organizaciones que ya están exigiendo que se reabran las paritarias, claro, que el paro queda lejano y que hay asuntos que son urgentes ahora. Entonces, bueno, se está conformando un sector que plantea la cuestión de una manera más combativa. ¿Y qué tiene que hacer, doctor, el peronismo o los gobernadores peronistas de los que se espera una foto el próximo martes y un acuerdo para el presupuesto recortado? Bueno, tratar de que sea más equivalente, que sea menos injusto, que no se castigue tanto a las provincias. Yo creo que no estoy al tanto de la negociación punto a punto, pero obviamente están defendiendo, no es que sean cómplices de nada, están defendiendo la idea de que el ajuste... La gobernabilidad de sus provincias. Y sí, por supuesto, eso lo vienen haciendo todos los días. Pero claro, además de esto que dicen de pelear el pedazo que les toca en el presupuesto nacional, la devaluación de ministerios que trabajan junto con las provincias como salud es también una sobrecarga sobre las provincias, porque le está transfiriendo responsabilidades de programas que históricamente fueron de nación y que inclusive algunos son por leyes y se les caen en las provincias que son donde están los enfermos, con lo cual le agregan un nuevo problema. Por eso es que todos los ministros provinciales pidieron que se mantenga el Ministerio de Salud. No es defender ni al ministro ni nada, están defendiendo una política de Estado que realmente la consideran importante y que no se pueden quedar las provincias huérfanas porque la nación se retira. ¿Ustedes observan que existan grupos en la Argentina que pretendan generar incidentes, saqueos, como por ejemplo entiende la ministra Bullrich? No, yo no creo que eso pase y la situación es muy delicada y yo creo que hay una gran contención
de todos, de las organizaciones sociales, autoridades municipales. Yo lo que escucho de los intendentes, que cada día tienen más gente a comer, que cada día tienen más gente pidiendo el medicamento y que hacen esfuerzos increíbles para tratar justamente de contener y complementar, o por lo menos hacer que sufra un poco menos la gente. Pero la actitud que yo conozco de todos los dirigentes es realmente hacer que la gente sufra menos y no incentivar ningún tipo de ruido, ¿no? Pero bueno, la queja existe, la calle la nota, la Argentina hoy está angustiada, por lo menos. Angustiada, y además estos símbolos, además de lo que significan como carencia concreta, decir esto de salud es un símbolo más que agrega angustia, ¿no? ¿Hay un sector político sindical que apuesta al desastre? No, yo no creo. Si lo hay es muy minúsculo. Es en realidad una estrategia de comunicación del gobierno, ¿no? que ya la viene haciendo hace bastante tiempo, de tratar de victimizarse y justificar su incapacidad que se nota día a día ante una situación tan difícil. Pero tanto las organizaciones sociales, como bien decía el compañero, como las organizaciones sindicales han sido siempre las que más lucharon por la democracia y lo han demostrado siempre así. Bueno, quiero hablar un poquitito en este marco de evaluación que tiene la Argentina.